8:01 de la mañana. Sean bienvenidos a su programa Temprano en la Mañana. Hoy hemos estado acá desde horas muy tempranas. Agradecemos a cada uno de los hermanos que se encuentra en sintonía. Estaremos trabajando para ustedes desde la Dirección General de la estación, el reverendo Ricardo Manrique, y frente a los micrófonos, quien habla para ustedes, su hermana Esther Escalona. Hoy, 11 de diciembre del año 2013, a muy pocos días ya de terminar este año. Es bueno reflexionar qué es lo que ha sucedido todo este año, qué hemos hecho, todo lo que hemos adquirido, tantas cosas. Esta es una época no solamente para compartir en familia, sino una época para reflexionar y saber también darle la gloria al Señor, siempre la gloria a Él. Ha sido un año donde hemos podido adquirir mucho conocimiento, pero ¿cómo estamos usando nosotros ese conocimiento? ¿Lo estamos rindiendo a los pies del Señor o nos estamos vanagloriando nosotros? Porque pensamos a veces que por la más mínima respuesta no podríamos vanagloriarnos, pero esto no es así. Desde el día de ayer estamos llevando un estudio muy breve acerca de la inteligencia versus la sabiduría, acerca de cómo nosotros nos manifestamos nuestra cristiandad delante de los demás. A veces cuando algún vecino, algún amigo, algún familiar nos pregunta: oye, pero ¿qué estás haciendo con tu vida ahorita? Nos sentimos como un poco intimidados, y como uno siempre le encanta quedar bien delante de los demás, algunos que no están haciendo nada por sus vidas comienzan a decir cosas que no están haciendo. Comienzan a decir: yo estoy estudiando, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, y como para llenarse bien. A la gente, al mundo, le encanta la inteligencia, pero la sabiduría no todo el mundo la comprende. De hecho, algunos piensan que sabiduría e inteligencia es lo mismo. Y no es así. Nos hemos basado en este estudio, y es un estudio que hemos retrasado durante 2 meses, porque a veces, sí, nosotros oramos, pedimos al Señor que nos llene de su gracia, de su presencia, que nos ayude, que nos dé inteligencia, como vamos a ver en esta mañana, que nos dé sabiduría. Pero cuando llega el momento de la prueba, el momento en el que siempre hay alguien que pregunta: ¿quién eres tú? Ese es precisamente el momento en el que muchas veces comenzamos a alabarnos. Y este estudio precisamente salió de una pregunta que alguien le hizo a una persona, y preguntándole: ¿y tú eres inteligente? ¿Tú eres tan inteligente como X persona? Y allí fue donde hubo el contraste. Y bueno, como constantemente siempre estamos estudiando muchos temas, hubo respuesta. A veces, cuando alguien nos pregunta: ¿y quién eres tú?, no precisamente nos salta el mostrarnos un poco más humilde, sino que inmediatamente pretendemos dejar la mejor excelente imagen delante de otros. Hay un personaje conocido por todos nosotros que ha llegado a impactar mi vida con una palabra que dijo en algún momento. Y no son lisonjas, en realidad no soy de estas, pero alguien le preguntó al reverendo Ricardo Manrique en algún momento que quién era él, si era pastor, si no era pastor. Y esto siempre ha quedado en mi corazón. Él nunca dijo: yo soy el pastor o yo soy el supervisor. No lo dijo. Simplemente dijo: yo soy un teólogo, soy un estudioso de la palabra del Señor. Y eso a muchos puede parecer ya suficientemente grande, pero eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos responder con sabiduría, porque cuando respondemos con inteligencia, no estoy diciendo que se hubiese respondido de otra manera, quizás su corazón se hubiese contaminado, sino que a veces es mejor que solamente Dios y nosotros sepamos qué es lo que realmente somos. Eso es mucho más sano y mucho más beneficioso. Contiene mucha más recompensa. Así que el día de hoy vamos a estudiar esa parte entre la inteligencia y la sabiduría. Las personas piensan que solamente es necesaria la inteligencia, el conocimiento. Hay personas que creen que porque se saben 3 o 4 libros, han leído 5 o 10 libros,
bueno, ya eso les dota de una capacidad suficiente como para despreciar o menospreciar a los demás. La inteligencia no es mala. De hecho, la inteligencia la vemos cuando nosotros leemos. Si no aprendemos a leer, nunca vamos a poder escudriñar las Sagradas Escrituras a menos que alguien nos los lea. Pero también haría falta nosotros conocer el idioma, y todo eso forma parte de la inteligencia. Ahora bien, la sabiduría sería más bien cómo hablamos nosotros, qué son las cosas que nosotros decimos, cómo las decimos. Eso es parte de la sabiduría. La inteligencia nos dota de un montón de caracteres que nos enseñan a cómo hablar, cómo se conjuga. Eso es inteligencia, lo teórico, lo básico. Pero la sabiduría nos va a llevar no solamente a usar ese conocimiento, sino a usar ese conocimiento dándole la gloria a Dios, en vista de que a la manera en como nosotros lo vamos a usar, vamos a agradar a Dios. A veces se usa la inteligencia, el conocimiento que se tiene, con soberbia, que es lo que ya vamos a ver, pero eso no debe existir en nuestros corazones. Esa es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado. Hay personas que se han llegado a apartar del Señor porque no saben diferenciar. Y lo que queremos mencionar en este programa, el fin de esto, es que ciertamente la inteligencia es necesaria, es importante y debemos buscarla. Dice la palabra del Señor, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y ciertamente la palabra de Dios dice, abre tu boca que yo la llenaré, pero nosotros también tenemos que estar preparados, siempre tenemos que estar escudriñando. Pues, nunca vamos a abrir nuestros labios si antes no hemos pasado por allí. La palabra de Dios nos dice que el Señor, el Espíritu Santo, nos recordará todas las cosas. ¿Qué cosas? Primero debemos buscar el conocimiento para que Él nos pueda recordar. Está bien, el Señor puede darnos una palabra en algún momento, pero eso no es que va a ocurrir constantemente. Nosotros tenemos que apartar un poco la flojera y tenemos que escudriñar, tenemos que buscar, tenemos que ir más allá, traspasar muchos linderos, muchos obstáculos y escudriñar las Sagradas Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Buscar la salvación es de sabio. El día de ayer mencionábamos algo muy importante. Decíamos que hay personas que dicen, tú con tanto conocimiento, con tantos títulos, con tantos esto, allí solamente en la iglesia sirviendo al Señor, o solamente los domingos en vez de venirte y nos reunimos todos y tenemos unas reuniones exitosísimas, ¿por qué te vas a la escuela dominical? Pues porque nosotros sabemos a los pies de quién debemos poner todo ese conocimiento. El día de hoy, entonces, una vez hecho este repaso de más o menos lo que hablamos el día de ayer, vamos a descubrir por qué es necesaria la inteligencia, de dónde viene la inteligencia y la sabiduría. La sabiduría que conoce este mundo tiene que ver más con la sabiduría milenaria, conocida por todos como que, bueno, los retiros espirituales, siempre significan viajes, que sea a la India, a la China, paz interior. La sabiduría no precisamente tiene que ver con la paz. La paz es una cosa y la sabiduría es otra. Ahora, la sabiduría nos va a ayudar a mantener la paz, eso sí, pero son cosas muy diferentes y hay que estudiarlas por separado para poder entenderlas. La sabiduría humana llega a verse como una especie de gurú. La sabiduría humana llega a verse, pues, también como filosofía. La sabiduría humana solamente se basa en eso, en humanidad, en mi experiencia. Y si yo no entiendo y si yo no veo el punto espiritual, no voy a poder guiar a nadie. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Y a veces pensamos que por tener algo de conocimiento ya podemos guiar a un montón de personas a algo. Y no es así. Como ya decía, la inteligencia es muy importante. La palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 7 al 9. Proverbios, capítulo 4, verso 7 al 9. Dice: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría
y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá y ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Esa es la sabiduría. Ahora, ¿por qué también nos habla acerca de la inteligencia? La inteligencia ha sido vista por mucho tiempo, incluso por algunos cristianos, como algo malo. Y esto no es así. Fíjense que nosotros tenemos que aprender que, ejemplo, la palabra del Señor es importante, es más cortante que toda espada, hace una labor maravillosa en el hombre, lo cambia, lo transforma, pero a veces solo usamos el conocimiento. Y a veces se llega al punto de contender con la palabra del Señor. Eso es falta de sabiduría. La palabra de Dios no está hecha para uno contender. Entonces allí estaríamos utilizando simplemente la inteligencia, el material nada más, y no estamos actuando con sabiduría. Las almas se le gana con sabiduría. Y a veces pensamos que la palabra de Dios son como dardos, simplemente, que nosotros vamos a lanzar y uno y otro. Y eso es simplemente inteligencia. Hay algo que debe asombrarnos a nosotros. La sabiduría va a depender muchísimo del conocimiento que nosotros tengamos, ya sea de la palabra de Dios, de Dios mismo o de otro tema. Y eso va a ser un conjunto. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso decíamos el día de ayer, la inteligencia es cómo yo actúo, cómo yo me expreso, por medio del cuál ha sido el conocimiento para yo moverme. Ejemplo, existen muchos manuales de conducta, enseñan a las personas a caminar, enseñan a las personas a hablar, eso se llama educación. Ahora, yo tengo que saber en qué momentos usar esto, hay que ser sabio. Si ustedes se ponen a ver, cuando una persona puede ser demasiado educada, puede tener mucha inteligencia, pero a veces se llega a situaciones en las que la persona no discierne precisamente cuál es la situación y actúa como siempre. Pero Dios nos llama a ir un paso más allá, porque cuando nosotros simplemente nos quedamos en ese conocimiento, pues caemos en la necedad. Y necias son las personas que no tienen una sabiduría verdadera y siguen sus propios artilugios. Hay muchas personas en este mundo que siempre vienen contra nosotros y nos dicen por lógica, simplemente por lógica, qué es lo que debería ser. Por eso es que nosotros también tenemos que aprender ese conocimiento. Doy gracias a Dios por la escuela misionera también, de que toca puntos muy importantes. Y es necesario que nosotros también conozcamos de muchos temas, no solamente de la palabra del Señor. Es importante, porque siempre van a venir otros a querernos hacer caer en sus filosofías baratas por pura inteligencia. Pero nosotros tenemos que saber mucho más acerca de la sabiduría. Nosotros tenemos que tener un conocimiento, pero someterlo a Dios, en el temor a Dios, someter todo pensamiento en Dios, temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Que yo puedo tener mucho conocimiento, pero que ese conocimiento no solamente yo lo voy a rendir ante Dios, sino que yo voy a hacer lo que a Dios le agrade con ese conocimiento. Como decíamos el día de ayer, nosotros sabemos, muchos han estudiado muchas más carreras o cualquier cosa, y tienen un conocimiento bastante profundo. Pero cuando estas personas se rinden a los pies del Señor, Dios los lleva más allá. A Dios el conocimiento no lo asombra. A nosotros nos asombra el conocimiento. Y Dios quiere llevarnos mucho más allá. Con ese conocimiento que nosotros tenemos, que hemos adquirido, sea el área que sea, Dios quiere hacer grandes cosas. Y nos va a llevar al terreno de verdad de la sabiduría. A cómo manejar ese mismo conocimiento de diferentes puntos, en diferentes maneras. Pero el hombre que simplemente es necio, como ya decía, es un hombre que sí
puede tener algún conocimiento, pero se aferra a ese tosco conocimiento y no le da paso a Dios, a lo que Dios quiere, al temor de Dios, a lo que se puede hacer en Dios, a las proezas que se pueden alcanzar en Dios, pues esa persona nunca va a descubrir lo que realmente es la sabiduría. Así que vamos a nuestra primera pausa musical y allí sí vamos a empezar a desarrollar toda esta parte acerca del temor a Jehová. Importante para que la inteligencia pueda realmente ser de bendición para la obra de Dios, para nuestras vidas, y caminemos siempre en la sabiduría, agradando a Dios. Allí sí podemos decir: Señor, merece toda la gloria, porque a Dios no le podemos dar la gloria por cualquier cosa que nosotros hagamos. Hay que hacer las cosas bien, con la intención, con el corazón, para Dios. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar para tu nombre exaltar, mi Jesús. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos
8:21 minutos, seguimos acá desde temprano en la mañana. Bueno, la palabra del Señor nos dice claramente, son muchísimos los pasajes que pudiésemos citar para entender un poco cuál es la diferencia y cómo deberíamos nosotros estimar la inteligencia, pero en qué lugar también debe estar. Proverbios capítulo 7:4 nos dice: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. No sé si ustedes pueden ubicar bien cuál es el lugar donde debe estar cada una. La sabiduría es importante, es sumamente importante. No podemos pretender, y estamos viendo dos contrastes el día de hoy. Yo puedo tener inteligencia y puede que yo no tenga sabiduría. Puede que yo tenga sabiduría, pero no importa realmente cuál sea mi nivel de inteligencia. Pero sí es importante buscar la inteligencia, buscar el conocimiento. Y cuando hablo de buscar el conocimiento me refiero a escudriñar bien, a no hablar por hablar, a no repetir lo que otro me está diciendo, sino a escudriñar de todo corazón. Eso es un error que a veces uno comete y uno empieza a repetir lo que otro dice y no se escudriña. Cuando nosotros escudriñamos, eso se llama inteligencia, y el escudriñar, la intención de escudriñar, se llama sabiduría. Y nosotros siempre tenemos que estar atentos ante todo lo que estamos viendo, ante todo lo que estamos oyendo y diciendo. Proverbios capítulo 14, verso 3 nos dice: en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. En la boca del necio está la vara de la soberbia. ¿Y qué significa esto? Decíamos al principio que si simplemente nosotros nos manifestamos cuando estamos en el exterior, cuando no estamos precisamente en la casa del Señor, y viene alguna persona y nos hace alguna pregunta acerca de nosotros mismos, ¿cómo nos damos nosotros a conocer ante los demás? Simplemente empezamos a mostrar nuestra inteligencia, todo lo que nosotros tenemos, o llegamos a ser sabios y seguimos comportándonos como se supone que debemos comportarnos, como veíamos el día de ayer, como hijos de luz no solamente para predicar, sino hijos de luz también para mostrarle al mundo que dependemos completamente de Dios. Decíamos hace pocos instantes que si nosotros solamente mostramos la inteligencia, y hay personas que no tienen nada que ver con la sabiduría y se obstinan, se quedan en sus propios pensamientos y creen que sus grandes filosofías y sus grandes artilugios con eso van a heredar todo y tienen todas las respuestas de la vida. Y esto no es así. Nosotros tenemos que buscar la sabiduría, porque la sabiduría proviene de Dios. Y para alcanzar sabiduría, y no esa sabiduría milenaria que nosotros vemos en este mundo, necesitamos temor a Jehová. ¿Qué estamos haciendo? La gran pregunta de todo este estudio es: ¿qué estamos haciendo nosotros con todo el conocimiento que nosotros tenemos? No sé cuál sea su carrera, lo que usted esté estudiando, desde el lugar donde nos esté sintonizando, su trabajo, no lo sé. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con ese conocimiento? ¿Nos estamos dando la gloria a nosotros mismos o le estamos dando la gloria al Señor? ¿Somos suficientemente humildes o siempre queremos como levantarnos un poco el ego? No es fácil morir al viejo hombre, es bastante difícil. Pero por esto vemos que en la boca del necio está la vara de la soberbia. Porque a veces simplemente es yo soy, el gran yo soy, que es tan difícil de morir. En la boca del necio está la vara de la soberbia. ¿Qué significa esto? Primero debemos saber que en la Biblia la palabra necio no se usa con un sentido de medir el cociente intelectual, conocido como el CI, el cual mide las habilidades cognitivas de una persona. En la Biblia, la palabra necio denota a la persona que, sin importar cociente, desprecia a Dios. Y todos tenemos un familiar, todos tenemos un amigo que siempre quiere guiarnos por medio de la lógica. Siempre nos va a decir: oye, no se supone que si tú supuestamente eres cristiana no debería pasar esto y esto y esto. Y es esa gente bien atea que quiere venir a uno y decirle: y tú también eres inteligente, y tú, ¿por qué piensas tal cosa? Y lo que comienzan es a debatir con uno, y lo que empiezan es una completa discusión que, si nosotros tenemos sabiduría,
vamos a saber si vamos a responder o no vamos a responder. A veces nos metemos en unos terrenos que para nada convienen. Es mejor que pasemos desapercibidos, que si nos toman de lo que nos quieran tomar, eso es mejor. Como ya veíamos en las bienaventuranzas, es mejor los vituperios, pero que nosotros tengamos la bendición del Señor. Todo lo que hemos adquirido, todo el conocimiento que nosotros tenemos, no es para nosotros, no es para, criollamente hablando, mostrárselo a los demás, a los ojos, sino para engrandecer a Dios, para darle toda la gloria al Señor. Recordemos que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. ¿Por qué el temor? El temor es la reverencia. El temor es guardarme yo, de no envanecerme. El temor es entregarle todo lo que yo soy y siempre agradar a Dios en todo, en mi manera de hablar, de actuar, siempre guardando. Decíamos el día de ayer algo muy importante, me lo colocaron acá como una nota importante, que a veces nosotros pensamos que porque tenemos todo el conocimiento de la palabra del Señor y no los conocemos, como ya decíamos, de tapa a tapa, pues podemos ir por allí debatiendo con cualquier persona. La Biblia no es para contender, no es para nosotros andar por allí mostrándole a otros que no sabemos más la palabra que ellos, sino para aplicarla. Cuando nosotros la aplicamos, cuando nosotros comenzamos a estudiarla, allí la palabra del Señor tiene un gran resultado en nosotros. No podemos solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Fíjense la gran diferencia. Oidores y hacedores. Hacedores de que hace, que hay una acción, no que simplemente hablamos, repetimos lo que estamos viendo. ¿Ustedes sabían que hay personas que leen las Sagradas Escrituras solamente por pura inteligencia, por llenar sus conocimientos, por decir, ya yo me leí tantos libros? Hay personas que leen la palabra del Señor simplemente desde un punto de vista vacío, sin la dirección del Espíritu de Dios. Hay personas que llegan a interpretar la palabra de Dios de una manera no correcta porque simplemente lo están haciendo desde su humanidad, desde el punto de inteligencia, desde los métodos de investigación que han aprendido y no desde un punto sabio que nos enseña qué es lo que Dios quiere para con nuestras vidas, no desde el punto de vista que Dios quiere mostrarnos lo que fue el antes, lo que es el hoy y lo que será el mañana, no desde el punto de vista desde lo que ya es, ya fue y de lo que ha de ser, ya será. No. Hay personas que leen la palabra del Señor simplemente por conocimiento, por llenar una biblioteca más. Pero eso no debe existir en nuestros corazones. Cualquier conocimiento que nosotros tengamos, siempre tenemos que rendirlo a los pies de nuestro Dios. También podemos ver la gran diferencia entre un sabio y un necio. Y es importante esto porque el necio, por ejemplo, en el libro de los Proverbios tiene 3 connotaciones importantes. Hoy nos vamos a referir solo a una de ellas, hablando de cómo manifestamos nosotros nuestra cristiandad ante los demás. Y a veces el como nosotros nos damos a conocer, el solo hecho de cuando estamos conociendo a una persona, a veces pasa que damos un mensaje que no es. Recordemos que la primera impresión es la que cuenta. Y a veces la primera impresión que nosotros dejamos no es precisamente de unos hijos de Dios que se conducen con sabiduría, sino que somos necios, que somos creídos. Y hay personas, y esto lo estamos diciendo con mucha base, porque, como vimos la semana pasada, debemos guardar nuestro corazón. Si nosotros sabemos guardar nuestro corazón, vamos a saber cómo hablar, pero para eso el temor de Dios tiene que estar en nuestros corazones. La pregunta que se hizo para avanzar en todo este estudio, alguien le preguntó a una persona y le dijo: ¿tú eres igual de inteligente
que quién. Esta persona es hija de Dios, tiene al Señor en su corazón, de verdad me consta, pues. Y yo me quedé pensando y dije, ¿qué va a responder? ¿Cuál va a ser su actitud? Porque si esta persona dice, yo soy, oye, tú no sabes quién soy yo soy esto, soy aquello, soy X, soy tal cosa, esta persona se va a comenzar, aunque esa persona no le está haciendo con esa intención, pero uno debe cuidarse de lo que sea. A estas alturas de la vida hay que cuidarse de todo. Y esta persona no respondió a nada. Quizás delante de la otra persona quedó como, mira, ¿ves? No sabe nada. Pero luego yo meditando acerca de esto, yo dije, fue sabio. Y por eso decía el día de ayer, hay un dicho por allí, bien conocido en las unidades de transporte, que dice que el sabio calla, el inteligente habla, pero que el de menos conocimiento, textualmente, el bruto, es lo que dice allí, grita. Y esto se ve día tras día. Es mejor que nosotros cerremos nuestros labios ante cualquier pregunta, ante cualquier dardo, ante cualquier cosa que quiera venir como, ¿a quién soy yo? Hay personas que se han desviado de los caminos del Señor porque todavía no saben quién son, todavía no saben toda la herencia que tienen en sus corazones y que al único que tienen que darle explicaciones es a Dios. Hay personas que se han apartado de los caminos del Señor porque consideran que la sabiduría, todo lo que Dios les ha dado, el saber cómo conducirse en esta vida no es suficiente, sino que ellos necesitan más conocimiento, más materia gris, que eso es lo que ellos necesitan. Y estoy diciendo que no es mala la inteligencia, estoy diciendo que es importante, pero que no podemos pensar que la inteligencia lo es todo. La inteligencia tiene un nivel y ahí vamos a llegar y podemos adquirirla muchísimo, pero si nosotros no sabemos la razón y el fin por el que Dios lo creó y qué vamos a hacer nosotros con eso, porque Dios no creó las cosas así como nosotros, que como dice un estudio, nosotros hablamos y repetimos las cosas porque a veces no tenemos nada más que decir, a veces simplemente queremos hacerle entender a alguien, pero Dios habla una sola vez. Pero cuando Dios repite las cosas y Dios las hace, es con un fin y un propósito. Todo lo que nosotros vemos tiene un fin y un propósito, no es por el simple hecho de saberlas. Conozco a muchas personas que tienen un conocimiento impresionante, pero en sus corazones no hay temor, no hay sabiduría. Se conducen de una manera que uno dice, Dios, y eso que son magisters. Pero Dios al simple, como dice la palabra, de lo vil del mundo, de lo menospreciado del mundo. ¿De lo menospreciado en qué? No precisamente por no tener ingresos monetarios, sino menospreciados porque este mundo rechaza a aquellos que no tienen el conocimiento al nivel en el que ellos lo tienen. Pero Dios escogió a esos para darles una buena lección de qué es lo que debe haber en sus corazones, cuál es el comportamiento que debe existir y cómo y a quién le pertenece toda la gloria y toda la honra.
Hoy es tiempo de buscar a Dios, de buscar su santa y divina presencia. Bien, continuamos acá en Temprano en la Mañana, una breve pausa bastante rápida. Decíamos al principio, en Proverbios 4:7-9, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Aprende a manejarlas. Saben que nosotros tenemos que tener inteligencia para manejar las bendiciones que Dios nos ha dado. A veces pedimos muchas bendiciones. Señor, bendíceme, dame, Señor, dame. Pero a veces no somos, no tenemos inteligencia para manejar eso. No somos sabios tampoco. Le pedimos al Señor que nos bendiga y después despilfarramos todas las bendiciones que Dios nos da. Lo gastamos en cosas que no deberían ser, que no convienen. ¿Ven? Por eso es importante tener ambas. Pero como vimos en la palabra del Señor, pues cada una tiene un nivel. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Vamos de verdad a apoderarnos de esa palabra. El día de ayer tuvimos una palabra maravillosa acá en el templo, en la casa del Señor, y me hizo pensar en todo esto. El hermano que estaba predicando decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan, no solamente del simple conocimiento, sino de lo que sale de la boca del Señor, que es lo que Dios quiere. El apóstol Pablo, dijimos nosotros el día de ayer, iba a ser nuestro personaje importante en todo esto. El apóstol Pablo tenía mucha inteligencia, sabía muchos idiomas, también conocía de leyes. El apóstol fue uno, bueno, por no decir, uno de los apóstoles con mayor conocimiento. De verdad sabía de culturas, incluso de poesía. El apóstol Pablo tenía conocimiento y escudriñaba, profundizaba a tal punto que pudo hablar a tantos pueblos, pudo hablar a los gálatas, pudo hablar a los filipenses, pudo hablar a los romanos y todos le entendieron. Él sabía cómo dirigirse, no solamente sabía el idioma, sino que sabía cómo dirigirse a ellos. Conocía su idiosincrasia y eso es inteligencia. Pero, ¿qué iba a hacer él con ese conocimiento? Él iba a transmitir el mensaje del evangelio en la manera como ellos lo comprendieran. Y eso es sabiduría. Él supo entender que ese conocimiento sin Dios no era nada. Pero que Dios iba a hacer de él un gran hombre si él ponía ese conocimiento allí a los pies del maestro. Él pudo instruir a muchos, pudo hacer muchísimos viajes, de muchas situaciones pudo salirse, no solamente por inteligencia, sino por sabiduría, por confiar en Dios. Pudo haber hablado en ocasiones, pudo defenderse. El apóstol Pablo sabía qué decir, cómo defenderse, qué hablar. Tenían conocimiento de leyes. Quizás un abogado tiene conocimiento de cualquier cantidad de artículos y puede decir, el artículo tal me dice esto, el artículo cual. Pero él sabía que debía confiar, que debía esperar en la gracia de Dios, porque solo la gracia de Dios es la que nos ayuda a seguir adelante. Y la palabra de Dios dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. A veces tenemos un conocimiento y no sabemos cómo hacer. Y decimos, Dios mío, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo hago? ¿A dónde voy? Esas son preguntas. Esas son preguntas que la sola inteligencia no puede responder. Pero que la sabiduría que nosotros adquirimos en la palabra del Señor nos ayuda, nos enseña. Y como veíamos, la sabiduría, el hombre la desprecia. La palabra de Dios nos dice que los hombres desprecian la sabiduría. La sabiduría de Dios no la ponen en práctica, no la buscan. Hay personas que piensan, y más que todo las personas que tienen un pensamiento ateo, dicen, no, a mí me basta con el conocimiento que yo tengo, y se ensorbecen en ellos mismos porque piensan que solo ese conocimiento los va a llevar a una vida mejor. Pero ¿saben qué es de sabio? Entender que hubo un Dios
que hizo el cielo, que hizo la tierra, que nos hizo a nosotros y que quiere darnos vida eterna. Nuestro hermano John David Serpa se encuentra en sintonía y él nos manda saludos, nos dice: muy buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente, en sintonía desde Petare. Nuestra hermana Eira Ravelo nos dice: mi boca hablará sabiduría, esperamos en el Señor que todos podamos caminar por allí. ¿Saben qué es sabiduría? Cuando una persona pretende que nosotros le respondamos con algún conocimiento nuestro y nosotros simplemente le respondemos a como Cristo respondió. Cristo, el Señor, el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, cuando le preguntaron: ¿tú eres el Cristo? Él pudo haber respondido con mucho conocimiento, con muchas cosas, pero prefirió quedarse allí. Nuestra hermana Jenny también nos dice que la palabra de Dios dice que sea nuestro hablar sí y nuestro hablar no. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Nuestra hermana Fabiola Mendoza: buen día, que Dios les bendiga grandemente, en sintonía desde Bellomonte. Ya casi para finalizar este tema, lo que queremos concluir diciendo es que debemos buscar la inteligencia. Dios nos ha dado una mente lúcida, nos ha dado herramientas y nosotros podemos profundizar en ellas, podemos aprender. Dios nos da las herramientas. Alguien de la escuela bilingüe en algún momento dijo: nosotros a veces le pedimos al Señor: Señor, entréganos el idioma, danos el idioma, o dale a fulano el idioma. Si esta persona no busca, no escudriña, no estudia la gramática de ese idioma, Dios le puede entregar el idioma, pero no lo va a entender, no va a saber cómo hablarlo. ¿Ven? Es importante buscar la inteligencia. Pero luego también es importante, a la medida en cómo eso se va a usar, con qué prudencia. Muchos son los hermanos, muchos son los que se han convertido y tienen un conocimiento realmente alto, pero también han sabido poner ese conocimiento a los pies del Señor. ¿Saben qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que aunque sepamos muchas cosas, que aunque Él nos dé la oportunidad de aprender mucho, de comprender muchas áreas por medio del estudio, siempre actuemos no por lo que nosotros sabemos, sino por lo que a Él le agrada, por cómo a Él le agrada. Que seamos sencillos de corazón, que aunque sepamos hacer las cosas, siempre dependamos de Dios. Eso es lo que Él está buscando. Eso es lo que nosotros hemos querido expresar. Que cuando venga alguien y nos haga alguna pregunta de quiénes somos nosotros, pensemos primeramente qué es lo que Dios ha hecho de nosotros. Y ahí quizás vamos cada quien a experimentar cuál es la clase de respuesta que debemos dar. La inteligencia es importante, amados hermanos, para continuar, para seguir adelante. Son tiempos estos en los que hay que escudriñar muchísimo, pero es tiempo también de someter todo ese conocimiento en temor a Dios. Solamente Dios nos va a enseñar cómo actuar y en qué momento. Hay personas que nosotros pensamos que son muy inteligentes, pensamos incluso que han estudiado 1000 carreras, que se expresan de una manera impresionante, y todo lo que estas personas manifiestan es sabiduría de Dios. Tienen un conocimiento empírico, pero con eso Dios hace mucho. Hay personas que Dios los ha tomado de lo vil y que por muy menospreciados que fueron, por quizás no tener un vasto conocimiento, el Señor los ha llenado de su sabiduría y poco a poco les ha enseñado: esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Y no ha hecho falta que ellos vayan a una universidad, porque la inteligencia y la sabiduría provienen de Dios. Pero siempre es importante, sí, buscar el conocimiento, buscar el estudio, escudriñar las Sagradas Escrituras. Nosotros, como nos lo dice Pedro, tenemos que estar preparados ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Es importante, como nos lo dice nuestro pastor, es importante prepararse
La obra del Señor necesita muchísimas personas. Necesita de ingenieros, necesita personas en cualquier área, necesita mucha gente. Y esas personas deben adquirir un conocimiento, pero que nunca, nunca se ensorbezca nuestro corazón, nunca se llene nuestro corazón de autosuficiencia, de yo saberlo todo, sino que por el contrario, sepamos actuar con sabiduría, sepamos cómo conducirnos para poder ayudar a otros. Es de sabios el saber discernir el lugar y las personas con las que estamos. Es importante eso. Debemos siempre atesorar en nuestros corazones la verdad que nos dice Proverbios capítulo 4 versos 7 al 9. Sabiduría ante todo. Podemos tener un conocimiento impresionante, podemos entender mucho de gramática, pero si no somos prudentes al hablar, no tenemos sabiduría. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. De todas las bendiciones que Dios nos está dando, vamos a ver para qué Dios quiere que la usemos, cómo la vamos a usar, cómo vamos a administrar. Porque como yo siempre digo, el asunto no es que Dios nos bendiga, el asunto es cómo nosotros administramos esas bendiciones de Dios. Hay personas que Dios los ha bendecido muchísimo, pero no han sido sabios, no han sido prudentes en eso. Han adquirido cosas mediante la inteligencia, quizás mediante su trabajo. El Señor ha prosperado ese trabajo, el Señor ha prosperado el trabajo de sus manos, pero no han sido sabios. Y a veces hemos perdido cosas por no ser sabios. A veces hemos herido a personas por no ser sabios, simplemente por ser inteligentes, por mostrar nuestra inteligencia, por querer mostrarle al otro que yo sé más que él, y a veces hemos herido y no hemos sido sabios para con otros. No hemos puesto en práctica esa sabiduría. No debemos olvidar que la sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría nos lleva más allá del conocimiento a agradar a Dios, a vivir como Él quiere que nosotros vivamos, a expresar lo que Dios realmente quiere que mostremos nosotros. Nos sigue diciendo el versículo: engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. ¿A quién? A la sabiduría. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Cuántas mujeres, cuántas madres quizás no han tenido la oportunidad de adquirir un mayor conocimiento, pero con sabiduría han sabido criar a unos hijos, han sabido guiar a su familia con sabiduría, entendiendo que siempre dependen del Señor? Ha sido hermoso este tema y siempre tenemos que tener en cuenta esto: la inteligencia versus la sabiduría. Ambas son importantes. Con ambas Dios hace grandes cosas, pero por sobre todo nosotros debemos amar y atesorar la sabiduría. Y la sabiduría, que es el temor a Dios, nos va a llevar a lo más sublime de todo, que es al amor, porque el amor de todas las cosas es lo que permanece. La sabiduría nos va a llevar a nosotros a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso algunos no entienden, porque hemos hecho a un lado los deseos de este mundo, porque hemos hecho a un lado los intereses de este mundo. No lo entienden, porque dicen: si esto es lo que debería hacer, si tú quieres tener dinero, esto es lo que tienes que hacer. Alguien en una oportunidad personalmente me dijo: debes buscar una carrera que te dé mucho más dinero. Y honestamente en un momento me sentí mal, pero al minuto siguiente me eché a reír, no aguanté. Y medité y dije: es que si yo quisiera ganar dinero, no estuviese precisamente estudiando, buscando la inteligencia. Yo busco mejor la sabiduría. Yo busco lo que a Dios le agrada. Y al fin y al cabo no me interesa de verdad ganar más dinero y perder mi alma. Prefiero, como dice la palabra del Señor, buscar la salvación. Eso es lo más importante.
Y nosotros siempre debemos entender cuál es el camino por el que estamos transitando. Si estamos transitando solo por el camino de la inteligencia, solo por el camino de la autosuficiencia o por el camino de la sabiduría de Dios. Podemos tomar esto como caminos, podemos tomar esto como elementos importantes para nuestro andar con el Señor. Pero lo que sí es importante es que ambos puedan complementarse para así nosotros mostrar que realmente somos unos verdaderos hijos de Dios. Queremos enviar saludos también a nuestra hermana Mariulis, que está en sintonía. Que Dios le bendiga grandemente. El día de mañana vamos a culminar todo esto hablando acerca de cuál es la sabiduría que nosotros debemos buscar, cómo la debemos buscar, pero queriendo dejarles en mente que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. La sabiduría no precisamente sus intereses están en este mundo. La sabiduría milenaria, como ya decía, esa que busca el mundo, está basada en pura inteligencia. Pero la sabiduría que nosotros buscamos de lo alto nos ayuda a honrar al Señor por sobre todas las cosas. Y como ya veíamos, di a la inteligencia, tú eres mi hermana. A la sabiduría, perdón, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia, llama parienta. Ambas, recuérdenlo muchísimo, son importantes. Nunca vamos a decir, no, la inteligencia no es importante, Dios va a llenar mi boca. No, vamos a buscar la inteligencia, pero vamos a saber cuál es el lugar que le corresponde. Y vamos a buscar la sabiduría en el temor a Dios. Estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación. El reverendo Ricardo Manrique frente a los micrófonos, quien habló para usted.